El viernes inmediatamente pasado, usuarios y empresas de diferentes industrias alrededor del mundo sufrieron un apagón, ¿cierto? Todos los bancos, o muchos de los bancos más bien, la aeronáutica, los medios de comunicación, el sector salud, todos experimentaron un apagón informático. Dicen que fue por una actualización de una antivirus. Aclaran que no fue un ciberataque. Dicen las noticias acá que fue por una actualización, que no fue un ciberataque. Y yo me preguntaba, bueno, todas estas comunicaciones, el internet, necesitan de un antivirus para que no se dé ese apagón, para que no se queden en tinieblas. Y yo me preguntaba, ¿cuál será el antivirus de nosotros como creyentes para no pasar de la luz a las tinieblas? Porque nosotros pasamos de las tinieblas a la luz, pero entonces necesitamos un antivirus para no regresar a las tinieblas, a ese apagón. ¿Cuál será la recomendación de nuestro soberano creador para que nuestro sistema no se caiga? Nuestro sistema cristiano, es decir, nuestra fe, nuestra creencia, para que siempre estemos gozando de una buena comunicación. ¿Qué nos dirá el Señor? ¿Cuál será esa recomendación para mantener esa comunicación con nuestro Señor y Salvador? Y el Señor nos regala hoy una porción de la palabra, de esas porciones poco leídas, pero que son profundas. Y los invito, mis hermanos, para que vamos al libro de Joel y nos ubicamos en el capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 1 de Joel. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como un sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad y correrán por el muro. Subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es
y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor, Padre Celestial. Gracias, gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu poder, gracias por ser lo que eres, Señor. Gracias por la bendición de permitirnos estar aquí en tu casa de oración. Qué privilegio, Padre, qué privilegio. Te pido una bendición especial para tu pueblo, Señor, para estos tus hijos. Bendícelos con toda bendición tuya, Señor. Y permite que tu Espíritu Santo esté ministrando en esta linda mañana, Señor. Que podamos tener mentes, voluntades y corazón dispuestos a recibir tu enseñanza, tu palabra. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Este libro de Joel, creo que poco es leído por nosotros los creyentes. E incluso hasta para muchos de ustedes puede ser como que suena raro ese nombre de Joel. Muchos de ustedes podrán estar diciendo, ¿ese libro está en la Biblia? Y sí está. Y Joel, cuyo nombre significa Jehová es Dios, eso es lo que significa ese nombre, está catalogado como dentro de aquellos llamados profetas menores, pero no debido a la calidad del mensaje, sino por lo breve del contenido del libro. Por eso está ahí clasificado como dentro de los profetas menores, por el contenido, por el corto contenido. Y cuando uno se adentra al libro, la Biblia realmente no tiene mucha información en cuanto a este profeta de Dios. Uno no encuentra mucha información de Joel. Y es un libro pequeño. Cuando ustedes van, encuentran que tiene 3 capítulos. Pero ¿saben algo? Presenta serias dificultades al momento de interpretar. Un libro tan corto y presenta serias dificultades al interpretar. Y hay 2 de las principales dificultades, y esas 2 dificultades tienen que ver. La primera, la fecha en que el profeta realizó su ministerio. No es claro, no encuentra una información. Es la primera dificultad, la fecha. Y la segunda dificultad que uno encuentra es la naturaleza de una plaga de langostas a la cual se refiere el libro. Cuando ustedes van al capítulo 1, ustedes ven que uno encuentra, lo primero es una devastación de la tierra por la langosta. Entonces uno como que no entiende con claridad a qué se refiere cuál es la naturaleza de la plaga de langostas. Entonces, en cuanto a la fecha, uno encuentra, por Dios, los estudiosos y en los libros que se proponen inclusive 3 opciones. Y la primera sugiere que se llevó todo este ministerio profético durante el reinado de Joás, allá en Judá, recuerdan, el reinado del sur, cuya capital es Jerusalén, y dicen que por lo cercano al año 835 antes de Cristo. Entonces miren, unos dicen que por el año 835 antes de Cristo, otros dicen que se profetizó después del exilio babilónico. Entonces, si estamos hablando después del exilio babilónico, estaríamos hablando por los lados del año 400 antes de Cristo. Y muchos dicen, no, es que vea, en el libro no se menciona nada acerca del reino del norte, allá cuya capital es Samaria. Entonces,
por esa situación, digamos que podemos sostener que es después del exilio y que no existe el reino del norte. Entonces miren, unos dicen 835 antes de Cristo, otros que 400 antes de Cristo, otros dicen, bueno, sacamos un promedio, que sea por los lados de la mitad. Entonces lo ubican por allá como cuando va a empezar el exilio babilónico. Entonces, como para tener una idea, por los lados del 600 antes de Cristo. Por eso digo yo que es como la primera dificultad que uno entiende. No hay claridad en cuanto al tiempo del ministerio del profeta. El otro asunto crítico en este libro profético entonces tiene que ver con la naturaleza de la plaga de langostas. Y otra vez, 3 son las principales alternativas que se han considerado, que se han ofrecido al considerar este asunto de las plagas de langostas. Y unos sostienen que la plaga de langostas simplemente es una figura literaria o es una figura simbólica de los ejércitos enemigos que atacarían a Israel. Muchos sostienen eso. Otros dicen que la plaga de langostas son imágenes apocalípticas que describen la devastación futura de la tierra. Las langostas, digamos que no son reales, sino un tipo de la futura catástrofe que vendrá con el día de Jehová. Y la tercera alternativa, ¿no? Uno encuentra que sostienen que la plaga de langostas son un evento real, son un evento histórico que sirve de inspiración al profeta como tal para que pueda describir y pueda percibir lo que sería el día de Jehová. Y la plaga de langosta entonces solo constituía un presagio de ese juicio venidero que nombra ahí Joel, como quien dice que era una acción correctiva, una acción sancionataria de parte de Dios, pero que también es un llamado de atención y un símbolo de lo que sería el día de Jehová. Entonces, hermanos, mi invitación hoy, es a que lo miremos desde el punto de vista de esta última figura o alternativa que se toma, y es que miremos este espacio, esta enseñanza a través del libro de Joel como un llamado de atención de parte de Dios para que nos arrepintamos y para que nos volvamos a Él. Esa es la invitación, a que miremos la porción de hoy como un llamado de atención de Dios, a que miremos la porción de hoy como un estrujón de parte del soberano creador para todos nosotros, como quien dice, despierten, conviértanse, vuelvan a mí. Eso es, así es que debemos de mirar, o es mi sugerencia para que dejemos de tantas especulaciones acerca de este libro. Un llamado de atención del Señor hoy, para que nos volvamos a Él, para que nos arrepintamos y volvamos a Él. Hablamos del profeta Joel, pero ¿qué pasa cuando hablamos de profetas? Y una de las características de un profeta verdadero es que lo que dice, ayúdenme, si hablamos de un profeta verdadero, lo que dice, ¿qué? Se cumple. Esa es una de las características de un profeta verdadero. Y la palabra de Jehová que venía a él y la anunciaba, tendría que verse su cumplimiento a corto, a mediano o a largo plazo. Eso sí, no hay duda. Y cuando uno lee desde el principio este libro de Joel, esta profecía, las personas o los hombres a quien se dirigía serían testigos de una calamidad nacional comprobada durante sus días. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿y quiénes deberían de oír esta profecía? Y ahí está, la encontramos. En primer lugar, en el versículo 3 dicen que deben oírla los hijos, los nietos y las demás generaciones. ¿Dónde estamos nosotros ahí incluidos? En las demás generaciones. Ahí dice, miren, observen en el versículo 3 del capítulo 1. Deben oírla los hijos, los nietos y las demás generaciones.
Deben oírla los ministros del Señor, dice ahí en los versículos 9 y 13, como representantes del culto. Deben oírles los impíos, representadas aquí en los borrachos porque los nombran. Es decir, todos los impíos deben saber que el juicio de Dios los incluye también a ellos. Palabra de Dios que vino a Joel. Aquí esa palabra de Dios del versículo 1 es la advertencia para todos. Por eso les digo yo que esto es un llamado de atención para nosotros hoy. Es una advertencia para todos nosotros hoy. Palabra de Jehová que vino a Joel. Y debe ser oída, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el juicio está cerca. Por eso debe ser oída esta palabra. El juicio está cerca. Y entonces llegamos aquí a la palabra leída en el día de hoy, capítulo 2, y encontramos que dicen: anuncien con trompetas en Sión, que suene la alarma en el santo monte de Dios, que todos los habitantes del país tiemblen de miedo, porque ya viene el día del juicio del Señor. Ya viene el día de Jehová. Ya viene el día del Señor. Día del Señor. Y esa palabra, hermanos, a veces nos estremece, a veces nos da temor, a veces nos da miedo, pero creo que hoy nos tiene que llenar de esperanza y de gozo. Porque el día del Señor es una referencia a un futuro cercano donde se presagia un gran día de juicio, eso sí, un gran día de juicio. Y Malaquías en el capítulo 4:1 nos la nombra y nos presenta ahí la eminente llegada del Mesías. El Señor Todopoderoso dice: se acerca el día, esto lo encontramos en Malaquías 4:1, se acerca el día ardiente como un horno, en que todos los soberbios y los que hacen el mal serán como la paja que quema el fuego. Ojo, los soberbios serán como la paja que quema el fuego. Se quemarán como arbustos y perderán hasta sus raíces y ramas. Pero ahí sigue en el versículo 2 de Malaquías 4. ¡Qué belleza! Miren, por eso les digo yo que ese día de juicio nos tiene que llenar de esperanza. Y miren cómo dice el versículo 2 del capítulo 4 de Malaquías: en cambio, ojo, va a ser diferente, en cambio, para ustedes, ojo, esta palabra va para todos ustedes, hermanos. Para ustedes, hermanos, para ustedes, iglesia, los que respetan mi nombre, está hablando el Señor. Para ustedes, los que respetan mi nombre, brillará el sol de la justicia, que los sanará con su calor, y saldrán libremente saltando como terneros sanos. ¡Qué belleza! ¿Cómo no vamos a salir llenos de esperanza, mis hermanos, sabiendo que ojalá viniera el día del Señor? ¿Por qué no orar para que suceda pronto? Porque miren qué belleza ahí Malaquías 4:2. Vamos a salir saltando como ¿qué? Como terneros sanos. ¡Qué belleza! Entonces, ese día del Señor, mis hermanos, para nosotros, para estos los últimos tiempos, significa el retorno del Señor en gloria. Ya no a un ministerio terrenal, es el retorno del Señor en gloria. Eso es lo que significa para nosotros. Ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, encontramos: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué belleza! En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, encontramos: pero el día del Señor vendrá como ladrón. Ahí encontramos, Segunda de Pedro 3:10. El día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pero ¿qué es lo que
tiene para nosotros, pero ustedes, los que respetan el nombre del Señor, no pasará nada para nosotros. Tendremos la gloria del Señor. Aquí encontramos en Joel que Joel nos presenta las tinieblas y la oscuridad. Joel nos presenta la nube y la sombra, descrito por la invasión de langostas que describe aquí. Y nos la da como el día de juicio, pero a su vez presenta el día de la llegada del Espíritu Santo que inauguraría la era del Evangelio. Ahí en el capítulo 2, versículo 28 podemos encontrar eso, si avanzan un poquitico más. Entonces nosotros, iglesia, hoy, en este momento, esperamos la venida del Señor, esperamos el día del Señor. Será el día más glorioso, más maravilloso que jamás haya existido para nosotros. ¿Alguien dice amén? El día del Señor va a ser un día hermoso, maravilloso. Claro que para algunos será de confusión perpetua, claro que sí. Pero para otros el día del Señor será un día de victoria completa. ¿Lo piensas así, hermanito y hermanita? El día del Señor será de una victoria completa y maravillosa. Para los que respetamos el nombre del Señor, qué maravilla. Será un día de un gran encuentro universal, iglesia. Un encuentro con todos los redimidos, un encuentro con todos los ángeles. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que será un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué día tan admirable es ese, Señor. Qué día tan maravilloso, Padre Celestial. Añoramos ese día, Padre. Lo añoramos de todo corazón. Pero, iglesia, noten ustedes cómo inicia el versículo 12 de este capítulo 2. Ayúdenme, ¿cómo inicia ese capítulo 12? Solamente ahí. ¿Cómo dice? Por eso pues, ¿qué les dice eso? ¿Cómo así que por eso pues? ¿Qué? Ayúdenme. Sí, pero sí, es una advertencia, pero ¿por qué? ¿Por qué dice por eso pues? Exactamente, por todo lo anterior, por todo lo que describe. Entonces dice, bueno, por eso pues. De ahí que podemos sostener que es un llamado de atención. Es una sacudida que nos da el Señor hoy, un llamado de atención. Es una advertencia de parte de Dios para todos nosotros hoy. Por eso pues. Por eso pues. Ahora, ¿y quién habla ahí? Ayúdenme, que está como borroso aquí en la Biblia mía. ¿Quién dice ahí? Dice Jehová, ¿cierto? Por eso pues, dice el Señor, conviértanse a mí. Esa es la sacudida que nos está dando el Señor en esta mañana. Conviértanse a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento o con llanto. Hoy cuando uno escucha eso de parte del Señor, dice, por eso pues, mire todo lo que venía hablando. Y dice, conviértanse a mí, dice el Señor, pero de corazón. Conviértanse en mí de corazón. Pero eso como que salga de las entrañas mismas, esa conversión. Porque dice que ¿con qué? Ayúdenme. Con ayuno, con lloro y lamento. Es decir, que salga de las entrañas esa conversión.
Y más adelante aclara esto que le estoy diciendo porque dice, rasguen el corazón, no los vestidos. Dice, rasguen el corazón, rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, es decir, paciente, mis hermanos, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Otra versión dice que se arrepiente del castigo. Tremendo el Señor. Conviértanse a mí de todo corazón. Rasguen el corazón y no los vestidos. Qué lindo llamado de atención que hace el Señor hoy a todos nosotros, hermanos. Qué hermoso esta sacudida que nos da el Señor hoy. Nos dice, conviértanse de corazón y no de apariencia. Tremenda sacudida. Pregúntate a ti, no mires a los lados, ni adelante ni atrás. ¿Cuántos estamos aquí de apariencia como cristianos? De apariencia de cristianos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, no lo estoy diciendo yo. Rasguen su corazón y no los vestidos, como quien dice, quítense la máscara de cristiano. Tremenda la palabra del Señor. Y nos dice, no lo hagan de cualquier manera, esa conversión desde el corazón, pero conviértanse con esfuerzo, háganlo con dedicación, háganlo desde lo más profundo de su ser, con ayuno, con llanto y con lamento. Mire, eso es lo que está diciendo. Entonces, no es lo que uno pueda mostrar externamente. Por eso dice, no se rasguen los vestidos, no es lo que uno muestra externamente, es lo que realmente sientas en tu interior. Nada de máscaras en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios. Tremendo esto. Ahora, ¿por qué nos pide el Señor eso? Conviértase a mí, pero de todo corazón. Y no lo hagan de cualquier manera, háganlo desde sus entrañas y da la razón. ¿Por qué razón? Porque es misericordioso, porque es paciente, porque se arrepiente, porque perdona, porque nos ama. Por el perdón que siempre encontramos en Él cuando nos arrepentimos y nos acercamos a Él. Es por eso. Qué belleza nuestro Dios. Qué grande nuestro Dios, iglesia. Qué maravilloso nuestro Dios. Y nosotros tan rebeldes, tan desobedientes, rasgando los vestidos y no el corazón, de apariencias. ¿Cuál es el problema realmente? Nosotros como creyentes corremos el peligro de que se apodere en nuestras vidas la religiosidad que tanto atrae a los seres humanos. Ese es el grave problema de nuestra vida cristiana, la religiosidad. ¿Y saben algo? Cuando uno empieza a caminar con el Señor, es lo primero que hay que dejar, la religiosidad. Es lo primero, y ese es el problema. Y es algo que está ahí, pero que nos atrae. Porque es que la religiosidad, de cierta manera, como que nos da como un alivio, como que nos mantiene la conciencia tranquila cuando manejamos o cuando hacemos algunas prácticas que en teoría satisfacen al Señor. Y me explico. De pronto nosotros creemos que satisface al Señor cuando alabamos al Señor y levantamos las manos y cantamos duro. Eso es una partecita, por ejemplo, que puede ser parte de la religiosidad y de pronto creemos, bueno, al Señor le gusta eso.
y muchas otras cosas. De pronto arrodillarnos para orar cuando estamos delante de mucha gente. Bueno, es ese tipo de prácticas, mis hermanos. Y créanme que nos gusta. Eso como que nos rodea y se apodera de nosotros en muchas ocasiones. Pero la palabra del Señor, iglesia, señala que fuimos llamados no a ese tipo de manifestaciones. Nosotros fuimos llamados a una relación de intimidad con Dios. A eso es que somos llamados. A una relación personal con Dios, una relación directa con Dios a través del Hijo. A eso es que somos llamados. No a practicar religiosidad, es lo primero que hay que dejar. Eso es lo que nos dice la palabra, que tengamos una relación personal, una relación íntima con Dios. Ahora, no podemos cultivar, mis hermanos, una relación significativa con alguien que conversemos con ella de vez en cuando. ¿Cómo voy a tener yo una relación íntima con mi Salvador si lo busco muy de vez en cuando? Es que eso es igual a nuestra vida aquí en la tierra. Si yo quiero tener una buena relación, profunda relación contigo, Elías, yo tengo que hablar contigo, yo tengo que pasar tiempo contigo. No hay otra manera. Pero con el Señor también es igual, mis hermanos. Tenemos que pasar tiempo con Él. Las relaciones más profundas, mis hermanos, son aquellas que por el fruto del esfuerzo y la dedicación. Y entonces se va cultivando, mis hermanos, ese compromiso desde el corazón. Entonces es a este nivel de compromiso que el profeta Joel nos apunta, nos está invitando. Y que le estaba comunicando en aquel momento, en aquella época, al pueblo de Israel. Pero el mensaje es para nosotros hoy, iglesia. Rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos, dice el Señor. Pellízquense en el corazón, no en la apariencia, no en lo exterior. Iglesia, el único arrepentimiento que realmente vale en lo que respecta a la vida espiritual es aquel que transforma la dureza de nuestros corazones y produce en nosotros un verdadero quebranto por el pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Aquel que cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne, corazón blando. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento que va a la iglesia es aquel que va acompañado, como señala el texto de hoy, por ayuno, por llanto y por qué más, y por lamento. Ese es el verdadero arrepentimiento. Es decir, es la manifestación de una angustia interior. Ese es el verdadero arrepentimiento, cuando se muestra, pero desde las entrañas, mis hermanos. A mí me impacta esa parte donde dicen, bueno, háganlo con ayuno, con llanto y con lamento, como quien dice, háganlo desde sus entrañas mismas. Quien posee una mínima comprensión de los procesos espirituales en la vida del hombre sabe bien que esta clase de arrepentimiento no lo puede producir ninguna persona. Y entonces ya empieza esto a complicarse. Esta clase de arrepentimiento no lo podemos hacer nosotros por iniciativa propia. Tremendo. Porque es más bien el resultado de la acción soberana de Dios. Uno cuando va a la palabra de Dios, uno encuentra que sí le ocurrió a Isaías. Isaías en una ocasión por allá en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 13, tuvo una visión y vio al Señor.
¿Y qué le llevó un ángel? Un carbón encendido. Tremendo. Y se lo colocó en los labios, obteniendo así el perdón. Tremendo esto. Claro, esa es la acción soberana de Dios. Y Pedro también, por ahí en Lucas 5:8, cuando llevaban toda la noche sin pescar y el Señor le dice, tira la red, y luego había tanta abundancia de peces que la nave se hundía, mis hermanos. Y entonces Pedro proclamó su condición indigna delante del Hijo de Dios. Entonces, solamente el Señor puede generar ese genuino arrepentimiento espiritual. Ojo, solamente el Señor. Y uno lo puede comprobar en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces viene la pregunta, bueno, el Señor a veces lo mete a uno en unas... Bueno, si yo no puedo generar el arrepentimiento genuino, sino que es una acción de Dios, entonces, ¿yo qué hago? ¿No pensaron en eso? Claro que es el primer interrogante. Si esto viene del Señor, entonces ¿yo qué hago? Para que se produzca ese quebranto interior que Dios busca. Y podemos hacer varias cositas. Creo que podemos hacer 3 cosas. En primer lugar, debemos rechazar toda perspectiva trivial del arrepentimiento. Es decir, debemos rechazar toda perspectiva superficial de arrepentimiento. Y eso lo notamos en muchas de nuestras oraciones. A veces estamos orando y le hacemos algunas declaraciones al Señor como: Señor, te pido perdón por cualquier pecado que pueda haber cometido contra tu persona. No oramos así frecuentemente. Eso es un arrepentimiento trivial. Te pido perdón por cualquier pecado que pueda ser. ¿Cuál? Cuando yo me reúno con los varones que siempre me contestan, yo les pregunto, ¿qué les gustó de la porción? Todo. No, eso no es respuesta. ¿Ahora me entienden por qué? Señor, perdóname por algún pecado que pueda haber cometido contra ti. No, ¿cuál? ¿Cuál pecado? Eso es lo que llamamos, tenemos que rechazar esos arrepentimientos superficiales, esos arrepentimientos triviales. Tales expresiones tan generales carecen de valor, iglesia. Y el pecado es un asunto demasiado serio, mis hermanos, como para encerrarlo en una frase así tan general. Entonces lo primero es rechazar, ¿qué? Arrepentimiento superficial o perspectivas superficiales de arrepentimiento. Es lo primero que podemos hacer. O sea que eso es importante para tenerlo en cuenta. En segundo lugar, si sabemos que el arrepentimiento es el resultado de la acción del Espíritu de Dios, entonces eso nos compromete a crear espacios. Eso nos compromete entonces a crear momentos durante el día a día, en la que se pueda producir esa revelación que nos lleva o que nos conduce al arrepentimiento. Entonces, si lo que debemos hacer es crear esos momentos, esos espacios, la pregunta para cada uno es: ¿qué tantos momentos propicias tú para estar con el Señor? Para que el Señor te revele, para que el Señor haga lo que Él hace. Entonces, si Él hace ese arrepentimiento genuino, si Él nos da ese arrepentimiento genuino y nosotros no propiciamos esos momentos y esos espacios, entonces no vamos a tener el arrepentimiento genuino. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué tanto propicias tú? ¿Qué tantos momentos propicias para estar con el soberano creador? ¿Qué tantos momentos propicias para estar con el Salvador? O te lo digo de otra manera:
¿Qué tantos espacios de oración tienes día tras día? ¿Qué tantas conversaciones, qué tantos encuentros tienes con aquel con el que quieres tener una intimidad con él? Rechazar entonces la perspectiva de un arrepentimiento superficial. 2. Crear entonces espacios y momentos durante el día para que el Señor nos entregue esa revelación que nos conduce al arrepentimiento. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo examine nuestros corazones, mis hermanos, y traiga entonces a la luz todos aquellos asuntos, o que saque a la luz más bien todos aquellos asuntos que ofenden al Señor. Es en esos momentos de intimidad. El Señor quiere limpiarnos, iglesia, créanme. El Señor no solamente quiere limpiarnos, el Señor quiere vernos limpios. Y créanme que el Señor no va a tardar en responder nuestro pedido. Es grande y maravilloso. Pero en tercer lugar, ¿qué podemos hacer? En tercer lugar, debemos saber que el verdadero arrepentimiento va acompañado de señales externas que no pueden ser fabricadas. ¿De cuáles señales creen ustedes que hablo? De esas que nos dicen que tiene que ser como de las entrañas, desde adentro, y que están ahí, en la porción de la palabra. Son 3 junticas, les ayudo. Exacto. Debe ese arrepentimiento ir acompañado de esas señales externas, de quebranto, de lloro, de lamento. Tales señales pueden ayudarnos a diferenciar el arrepentimiento superficial de aquel que viene de lo más profundo de nuestro corazón. Yo no sé si ustedes han experimentado cuando están orando que sienten que las lágrimas salen y que muchas veces uno las quiere contener y que no, eso sale. ¿Pero por qué? Porque está saliendo desde las entrañas. Y eso es algo externo que no se puede fingir. Eso es lo que podemos hacer. Que el verdadero arrepentimiento vaya acompañado de esas señales externas que menciona aquí, en el versículo 12, ayuno, lloro y lamento. Iglesia, procuremos pues la cercanía a Dios. Procuremos la cercanía a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con esa cercanía, iglesia, se va a producir en nosotros un corazón sensible y un corazón humilde. Ese corazón que el Señor nos pide, rasguen el corazón y no los vestidos. Es en esa cercanía, es con esa intimidad que el Señor entonces va a transformar este corazón de piedra en un corazón blando, en un corazón humilde, en un corazón sensible. Cercanía con Dios, relación con Dios, pasar tiempo con nuestro Salvador, hablar con Él, orar, propiciar momentos, propiciar espacios para hablar con Él, escucharlo a través de su palabra. Aquí, a través de la palabra de Dios podemos escucharlo. Hay que propiciar momentos y espacios. Y así entonces el Espíritu Santo nos bendice con un verdadero arrepentimiento. Y así nuestra conversión entonces es de corazón.
Y esa conversión de corazón es nuestro antivirus espiritual para no caer en apagones, para no caer en tinieblas. Iglesia, conviértanse de corazón, rásguense el corazón, no las apariencias, no las máscaras, no se rasguen los vestidos, rásguense el corazón, conviértanse de corazón. Y recuerden que ese es nuestro antivirus espiritual. Y llévense una joya más, iglesia. El arrepentimiento implica mucho más que pedirle perdón a Dios. El arrepentimiento va más allá que un solo pedir perdón. Ese arrepentimiento debe ser genuino. Y por eso el Señor nos habla que debe ser desde el corazón mismo, no desde lo exterior. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos gloria, te damos todo el honor en Cristo Jesús.